Volvimos con Acceso a los Derechos y lo tenemos al psicólogo Ángel Fernández. Gracias, Ángel, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. ¿Por primera vez? Por primera vez. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento. Bueno, estuve viendo algunos videos tuyos con anterioridad en los medios de las redes, ¿no?, de comunicación, y me gustaba, bueno, poder charlar un poco en algo que se viene discutiendo mucho en la sociedad, no solamente en la Argentina, sino también a nivel internacional, ¿no?, entre democracia y fascismo, ¿no? No solamente se dan discusiones en nuestra Latinoamérica, sino también se dan en Europa, en el propio Estados Unidos. Sí, hay una corriente internacional, digamos, donde el concepto tradicional que manejamos de lo que es una democracia presenta ciertos bordes que, podríamos decir, cuestionan sus fundamentos estéticos, éticos, políticos, y es un fenómeno global. Creo que podemos pensar ese polaridad fascismo-democracia, digamos, como en términos dialécticos, es decir, la democracia también engendra sus dificultades y engendra sus enfrentamientos, ¿no?, sus oposiciones. Es decir, que el fascismo es interior al pensamiento democrático, no es un borde exterior, sino que es un borde interno de la democracia. La democracia siempre tiene ese borde, nunca es plena, nunca está completamente definida, nunca está completamente inventada. Como aun cuando pensamos que todo está definido y todo está discutido, aún se vuelven a discutir cosas que ya parecía que la sociedad las tenía saldeadas. Sí, exactamente. Ahí hay un libro muy importante de Silvia Schwarzbach, que se llama Los Espantos. Y ella presenta ahí, hablando un poco de la historia argentina, toma el corte, digamos, este ciclo económico-político que estamos viviendo actualmente, se inicia en 1976 con el golpe de Estado de José Alfredo Martínez Dios y Videla, Macera y Agosti. Y ella plantea que cuando ese ciclo, que empezó en el 76, termina con el retorno de la democracia en el 83, en realidad los vencedores, los verdaderos vencedores, se disfrazaron de vencidos, y los vencidos nos creímos vencedores. Esa tensión interna a la democracia estuvo trabajando la política durante todos estos años y, digamos, hoy aparece de una manera un poco más clara, más nítida, esta oposición entre vencedores y vencidos, digamos así. Claro, en algún momento en la Argentina duró muy poco, ¿no? El gobierno que dijo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Digo, duró muy pocos meses. Bueno, pero si tenemos en cuenta que una sociedad nunca es plenamente un todo completo y armónico, sino que justamente toda sociedad bien pensada, es decir, pensada en términos realistas, no ideales. Vos pensás en una sociedad en términos ideales, pensás en una armonía, una concordia, una suerte de todos para el mismo lado, pero si la pensás desde lo real, toda sociedad es un conjunto de luchas, ¿no?, heterogéneas, de proyectos que no todos tienen la misma orientación, y es esa lucha, ese conflicto, el que define una sociedad democrática. Es decir, una sociedad democrática tenemos que borrarnos la idea de la cabeza de que es una sociedad amable, tranquila y apacible. Por supuesto que hay un orden y hay una paz, ¿no es cierto?, política, pero ese orden y esa paz democrática están trabajados por profundas tensiones sociales. Cuando decimos esta frase, ¿no?, que se dice todo el tiempo, dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada. ¿A qué nos hace reflejo? Bueno, digamos, podemos hacer muchas lecturas. Hay muchas lecturas posibles de esa manera de decir. Pero a mí me parece que la que más está instalada en la sociedad argentina es la diferencia entre los golpes de Estado militares que recorrieron toda la historia de la Argentina y lo que son los gobiernos elegidos por el pueblo. Es decir, las dictaduras no son elegidas por el pueblo, los representantes democráticos son elegidos por el pueblo. Esa oposición me parece que es el ABC, es la base de decir dentro de la democracia todo, es decir, que el pueblo tenga representación política. ¿Y qué pasa cuando dentro de la democracia se convoca hasta tener un gobierno de tiranía, ¿no? Aun cuando vos tenés la posibilidad de estar en un gobierno democrático, ser elegido democráticamente, podés llegar a ejercer la tiranía. Está muy bien esa pregunta, porque es una pregunta que va al hueso del problema que estamos conversando.
Es un problema teórico, es un problema práctico, es un problema político y es un problema social. Nosotros tendemos a pensar las cosas de manera moralista, ¿no? Es decir, el bien por un lado, el bien puro por un lado y el mal puro por el otro. Si yo saco el mal puro, el bien puro triunfa. Eso es una ingenuidad como mínimo, ¿no? En realidad, esta cuestión, como lo empezaba planteando, de los gobiernos dictatoriales y los gobiernos democráticos, siempre tuvieron una articulación dialéctica. Es decir, nunca fue plenamente una dictadura, plenamente una democracia. Siempre hubo un asedio, una tensión, una amenaza. Recordemos los partidos democráticos que, por ejemplo, se presentaron elecciones con la principal fuerza política proscripta. Y bueno, y sin embargo, esa fuerza democrática nos dijeron, no, nosotros no presentamos al juego democrático porque... Había más voto en blanco que voto claro. afirmativo. Quiero decir, no es blanco-negro. Lo interesante es poder captar no solamente los grises que están entre el blanco y negro de democracia y fascismo, y la articulación dictaduras-democracia, sino también detectar las lógicas que saltan afuera del bien y del mal, que tienen que ver más bien con cuestiones de orden político, de intereses, y tienen que ver con lo que se dice siempre, pero que es muy cierto, con la geopolítica. Por ahí estamos todos muy entretenidos con el partido chico, que es el partido folclórico, local, que es muy importante, es muy importante. Pero no tenemos que olvidar que esa escena, que es la que más percibimos, la que más vemos, a la que más estamos acostumbrados, a la que más adherimos emocionalmente, no termina la cuestión, no se termina allí donde alcanza nuestra vista, sino que hay algo que se llama geopolítica. Sí, aparte de un concierto internacional, ¿no? Exactamente, un concierto internacional y esta geopolítica que siempre tiene una incidencia en el partido chico, que es el que vemos. Nosotros estamos ahí, en el alambrado del partido chico, cada uno con su color, cada uno con su trapo, con su bandera, pero eso hay que articularlo con un pensamiento más amplio, donde hay que ver cómo está el mundo, digamos, en el cual nuestro país está inserto. Porque si no tenemos ese juego entre lo nuestro y lo otro, entre la política y la geopolítica, nos perdemos una parte fundamental del panorama. Bueno, en su momento dijo un expresidente de la Argentina, 3 veces presidente de la Argentina, dijo, la verdadera política es la política internacional. La verdadera política es la política internacional. Eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad porque... Y aún cuando querés decir que, no sé, distintas posiciones, ¿no? En Argentina hay distintas propuestas y demás, que tiene que ver un poco con que, en esta política geopolítica internacional, ¿cómo se posiciona el país? Exactamente, tal cual como lo decís, porque esto no hace falta ser ningún estudioso ni nada. Lo que hay que entender es cuáles son los órdenes de determinación. Es altamente improbable, para el pensamiento más clásico, más elemental, que un país periférico como la Argentina determine a grandes potencias mundiales. En cambio, es verosímil, es fácilmente creíble que el juego de las grandes potencias determine a los países periféricos. Entonces, siempre tenemos ahí que tener en cuenta cuáles son las tácticas y las estrategias que están en juego, los intereses que están en juego en las grandes potencias, y cómo nosotros vamos a hacer una recepción activa de eso, porque esta también es una cuestión, es un matiz muy importante. Una cosa es la recepción pasiva de la lógica geopolítica, y otra cosa es una recepción activa donde dentro de la sobredeterminación, dentro de los límites que me impone ese juego de la política internacional, ¿cómo puedo incidir con las herramientas que tengo? Ángel, quiero agradecerte por estar con nosotros por primera vez en Acceso a los Derechos. Lamentablemente el tiempo en la televisión es tirano. Sí, mejor. Pero bueno, mejor. Próximamente invitarte al programa de radio para que puedas estar, para poder desplayarnos más en estos temas que tanto incumben y tanto tienen efectos, ¿no?, en nuestra sociedad. Por supuesto, y hoy con el tema de los derechos, fundamental, ¿no?, los derechos que tenemos que defender y profundizar. Mejor que el tiempo sea tirano y que sea breve, así tenemos más ganas de volver a encontrarnos. Así es. Lo tuvimos al doctor Lucas Galdiano, presidente del Colegio de Abogacía, al psicólogo Ángel Fernández. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos todos los viernes a las 18:30 por Somos Rosario.